Hola alumnos de primer año. Bueno, acá les presento lo que es la clase número 12 con respecto a los contenidos que vamos a trabajar, pero también vamos a estar haciendo hincapié en lo que es la clase pasada, la clase número 11, que estuvimos trabajando uno de los procesos más importantes en los que actúan como la formación y transformación del relieve. Habíamos estado trabajando sobre los procesos endógenos en la clase pasada y en este caso vamos a estar arrancando a trabajar con un tipo de proceso que sucede en la parte externa del planeta y lo que es la superficie terrestre. Bueno, también vamos a estar viendo lo que es tipo de procesos exógenos, como dice la palabra, son de la parte externa de la superficie terrestre, la parte externa del planeta Tierra. Van a ser fenómenos, procesos que van a encargarse de modificar, de transformar la superficie, el relieve, mediante lo que es la erosión. En este caso vamos a arrancar viendo lo que es erosión fluvial y es lo que se genera por el desgaste del agua de los ríos que realizan los ríos, que extraen y transportan materiales, ya sean roca, areniscas, arenas, aguas abajo, las transporta agua abajo, hacia las llanuras o directamente hacia el mar. Tenemos que saber cuál es el elemento principal para que suceda lo que es la erosión fluvial. Tiene que haber un río. ¿Está? Un río, puede ser un arroyo, ya que se encarga de transportar esos materiales, ese sedimento, que es la arenisca mezclada en algunos momentos con tierra. Y la característica de esta erosión es que transforma los valles y los transforma en qué forma. Cambia ese modelado original que tenía el valle o la superficie cuando queda en forma de B corta, es cuando empieza a profundizar esa erosión fluvial, queda en una forma de B corta. Después tenemos lo que es la erosión pluvial, que bueno, que es el impacto que se produce a través de la lluvia sobre la superficie, el impacto que recibe las gotas a la hora de caer en la tierra o en la superficie, es cuando se empieza a erosionar. Nosotros podemos ver cuando podemos regar el patio, las gotas cuando pegan a mayor velocidad, cuando van a mucha velocidad y pegan contra lo que es la superficie terrestre, la superficie busca a desintegrarse y es cuando se produce lo que es la transformación de ese suelo. Eso es la erosión pluvial. Sí o sí el elemento principal para que suceda lo que es la erosión pluvial tiene que haber lluvia. Eh, una de las mayores protecciones de la superficie para que no suceda esta erosión pluvial son los árboles. De acá va la mano de que si existe mucha deforestación, va a suceder con mayor frecuencia lo que es la erosión pluvial. Después tenemos la erosión eólica, que es el desgaste que generan el choque de partículas o de sedimentos o de areniscas. Cuando hablamos de partículas estamos hablando de areniscas o arenas suspendidas en el aire cuando el viento fuerte las transporta de un lugar hacia otro. Esas rocas chiquitas, entonces esa es lo que produce la modificación de la superficie. La erosión eólica. ¿Qué tiene que haber como elemento principal en una erosión eólica? Tiene que haber viento. Después tenemos lo que es la erosión glaciaria. La erosión glaciaria es el proceso de desgaste que le producen sobre las rocas o sobre otra superficie por el deslizamiento de los glaciares, de los hielos continentales o hielos comunes en algún país. Cuando los hielos o los glaciares empiezan a derretirse por las altas temperaturas,
empiezan a retroceder. Se empieza a derretir ese hielo, entonces ¿qué pasa? Empieza a desgastar la superficie, a desgastar las rocas, y ¿cómo queda esa superficie? En forma de U. Los valles que han recibido ese modelado queda en forma de U, muy distinto a lo que era la erosión fluvial, que quedaba en forma de B corta. Después, por último, tenemos lo que es la erosión marina o mareomotriz, que es el desgaste que generan las olas del mar cuando impacta con lo que es la superficie terrestre. Esto es muy común en donde, en la costa de la Patagonia. ¿Por qué? Porque el agua, las olas van a ir desgastando esa superficie y entonces la van a ir socavando desde abajo al acantilado que va a tener la superficie, hasta que esa plataforma o esa superficie empieza a caerse y a desboronarse. En los dibujos del texto va a estar muy bien explicado cómo son los pasos del 1, el 2, el 3 y el 4 hasta llegar a lo que es cuando se desborona o se desploma toda esa superficie y cae sobre lo que es el mar. Y el mar va a seguir haciendo el mismo trabajo hasta desintegrar esa parte del acantilado. Eh, el elemento principal para que exista la erosión marina o mareomotriz tiene que haber olas de mar. Y después tenemos lo que es la erosión mecánica, que es a través de lo que son las diferencias entre las temperaturas del día y la noche. ¿Qué pasa con las rocas? Las rocas en el día, al tener, por ejemplo, las rocas en el desierto, al tener en el día muchas o altas temperaturas, esa roca se dilata. Al recibir mucha temperatura del sol, al tener mucho calor esa roca se dilata. Y a la noche, al bajar la temperatura, al hacer más frío, esa roca se contrae. Imagínense en esa cantidad de modificaciones que recibe la roca, llega hasta tal punto que se rompe. Llega a una ruptura total de esa roca y se empieza a fracturar. ¿Qué pasa con todo este tipo de erosiones? No es que sucede una sola en tal lugar y nada más, sino que todos estos tipos de erosiones pueden acumularse, es decir, pueden juntarse o pueden ser tres tipos de erosiones que suceden en una misma superficie. Entonces esto lleva a darse una transformación del relieve de la superficie. Bueno, en la clase pasada también estuvimos trabajando sobre el concepto de relieve, y dentro de lo que era el concepto de relieve estuvimos viendo que se diferencian dos tipos de relieves, que son lo de los relieves emergidos y los relieves sumergidos. Cuando hablamos de que el relieve terrestre está determinado por estos tipos de lo que son de tierras, ya sean emergidas o sumergidas, hacemos hincapié que las tierras sumergidas es la superficie terrestre que está cubierta por el océano. Ocupa en este momento lo que es el 71% del planeta Tierra. Y también lo que es, por otro lado, las tierras emergidas, que ya son lo que se tiene en cuenta como el relieve continental, ocupa el 29% de la superficie terrestre. Para tener en cuenta en esta superficie donde vivimos, en el planeta donde vivimos, cuya superficie ya lo notamos, que es mayor la superficie líquida, haciendo referencia al océano, nos interesa particularmente a nosotros la tierra emergida. ¿Por qué la tierra emergida? Porque es donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos, donde nosotros desarrollamos las actividades humanas y económicas. ¿Está? Entonces, ya para ver lo que es la variedad de formas emergidas, estamos hablando de que la forma de relieve de los continentes poseen características diferenciadas y responden a procesos muchas veces tienen un origen distinto.
ya sean por procesos internos, que ya haciendo referencia a los procesos endógenos, como los externos, y hacemos referencia a lo que son los procesos exógenos. Transforman en todo momento a lo que es el relieve continental. Pero ya pasamos a lo que son los distintos tipos de relieves, pero en forma general, porque dentro de cada uno de ellos podemos diferenciar varios tipos de esos, es decir, subtipos de los relieves que voy a pasar a nombrar. Pero lo que vamos a nosotros hacer hincapié, en lo que vamos a concentrarnos nosotros, es en los tipos de relieves que voy a nombrar. Uno que son las montañas, también están las mesetas y después por último están las llanuras. Entonces arrancamos por las montañas. Las montañas son relieves de mucha altura, y en este caso se van a encontrar que son relieves que alcanzan una altitud mayor. Cuando hablamos de altitud siempre lo tenemos que relacionar con lo que es la altura. En la Tierra son las montañas las que componen las principales cordilleras que nosotros que conocemos y que vamos a conocer también más adelante. Estas montañas se puede decir que se originaron por procesos orogénicos de plegamiento. Se van a encontrar en el texto esas palabras que lo relacionamos directamente con lo que es el borde convergente. Recuerden que el borde convergente era cuando una placa tomaba contacto con otra placa, pero una se subduce por debajo de la otra, y la que queda encima de la otra placa es la que va formando la montaña. Es lo que sucedió en la formación de la cordillera de los Andes, y también se lo considera, pero con otros tipos de características, la formación de la cordillera del Himalaya. Y también por proceso de vulcanismo, como lo que nombra allí lo que es el volcán de Vesubio en el sur de Italia, que también lo pueden averiguar en un mapa donde está ubicado ese volcán. Nosotros más adelante en el material yo les voy a dejar lo que es un mapa planiferio físico, donde ustedes se van a dar cuenta dónde están los relieves más altos, ya sea por lo que es el manejo de la escala cromática, recuerden eso. El aspecto de las montañas suele ser variado según la antigüedad que tengan esas montañas. Si estamos hablando de lo que son montañas muy antiguas, sus cimas, la cumbre, es decir, la punta de la montaña, son más redondeadas. Las laderas son suaves y tienen poca altura a comparación de las otras montañas, porque han sido sometidas a mucha erosión por efecto de lo que son los procesos exógenos que hemos estado trabajando anteriormente. Si son montañas más nuevas, más recientes, son muy altas, con laderas abruptas. ¿Qué quiere decir laderas abruptas? Quiere decir que son laderas con pendientes muy pronunciadas, que es muy difícil escalarlas, por ejemplo. Y tienen esa característica, ¿por qué? Porque no han sufrido una gran erosión. Es el caso, por ejemplo, del Himalaya en Asia, en el continente asiático, que tiene casi 8.850 metros, y también lo que es el Aconcagua en América, que ese va a ser un deber para ustedes de buscar dónde se ubican estas grandes montañas, que son en este caso el Aconcagua a 6.959 metros de altura. ¿Tá? Después pasamos a lo que son las mesetas. Las mesetas son estructuras muy antiguas, son las más antiguas del continente. Recuerden que, por ejemplo, en América los relieves más nuevos están en la parte oeste, en el sector oeste del continente, y los relieves más antiguos se encuentran hacia el este. Por eso vamos a encontrar nosotros las mesetas ya retirado hacia el este, y también las llanuras. Si ya tenemos que considerar cuáles son los relieves más antiguos, entonces ya consideramos que las llanuras. Después, uno de los relieves más antiguos son las mesetas, y lo más reciente, lo más nuevo, son las montañas, las cordilleras. ¿Tá?
Pero volviendo a lo que son las mesetas, son originados hace ya más de 400 millones de años, son los relieves más erosionados, fueron fracturados por movimientos de otros relieves, porque cuando se forman las montañas por efecto de choque de placas, cuando se forman las montañas, cuando se forma la cordillera, en este caso la cordillera de los Andes, empiezan a desestructurar el resto del relieve que acompaña o que está en contacto con esas montañas. Entonces esos bloques, unos se empiezan a elevar, otros se empiezan a bajar, y cuando esos bloques se empiezan a elevar, los que quedan elevados a una cierta altura en forma de una torta o de una mesa, eso ya se lo considera como meseta. Por eso yo lo comparo con una mesa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el piso, hagamos de cuenta el piso de nuestra cocina, de nuestro comedor, el piso hagamos de cuenta que es una llanura. Pero cuando llegamos a las patas de la mesa, sería ya la ladera de la meseta. ¿Y qué dice cómo es el concepto de meseta? La meseta dice que es una región plana pero elevada. Entonces la mesa, a comparación del piso, tiene una altura, es elevado, pero la mesa por encima es plano. ¿Está? Por eso yo lo puedo comparar, ustedes lo pueden comparar con otro ejemplo, con lo que queda a criterio de ustedes. Y está formada por rocas muy antiguas. Se van a encontrar en este caso con imágenes en esta presentación, en este video, que van a hacer referencia a lo que es las mesetas, si lo pueden apreciar. Y después tenemos por último lo que son, que en América del Sur, a lo largo de las fracturas, algunas porciones de sus macizos ascendieron y otras se hundieron, como venía diciendo anteriormente. Dentro de las que ascendieron está la meseta de la Puna, al norte de Argentina, la meseta de Brasilia, en lo que es Misiones y en contacto con Brasil. En este caso no se ve a simple vista la meseta, pero nosotros vamos a ver que hay una elevación del terreno y que después se hace constante la altura, que eso sería la parte plana de la meseta. Pero nosotros podemos apreciar bien lo que es una meseta en lo que es la Patagonia. En la Patagonia podemos apreciar lo que es la meseta en una forma de una mesa, volviendo el ejemplo. Está un relieve de altura, en altura, pero plano. Y después tenemos lo que es la llanura. Las llanuras son relieves muy planos o presentan algunas ondulaciones pero leves. Se caracterizan por una escasa altura, no superan los 200 metros y su poca pendiente, es decir, una pequeña diferencia entre una zona más alta y la otra parte más baja. Las llanuras son superficies formadas por sedimentación, pero cuando hablamos de sedimentación, como veníamos diciendo anteriormente, son partículas suspendidas en el aire o ya depositadas en la superficie, que puede ser transportada por algún tipo de elemento, ya sea por el río o por las precipitaciones. Ya sean areniscas, ya sean partículas de tierra o partículas de restos vegetales. ¿Está? Eso cuando hablamos de formadas por sedimentación. Pero no es que la llanura se formó de un momento para otro y se llenó de sedimentación, sino que son un trayecto de millones de años de formación de ese tipo de relieve. Materiales que venían desde la parte oeste del continente, siempre haciendo referencia al continente americano, desde el sector oeste. ¿Y qué tenemos en el sector oeste? Tenemos a lo que es el cordón montañoso y las mesetas. Entonces el viento, en este caso uno de los procesos exógenos que puede suceder, o la erosión a través del viento, trasladaba esas partículas de oeste hacia el este, depositándolo en lo que hoy es la llanura. Ya sea lo que es el viento, también puede ser por los ríos y las lluvias, etcétera. Puede actuar cualquier tipo de erosión en forma de pequeños granos de arena o partículas de polvo de tierra. En nuestro continente podemos localizar la llanura en una ancha franja hacia el centro este de nuestro continente.
se despliega de norte a sur y está conectada con el aporte de sedimento de varios agentes, ¿no? Y después se van a encontrar con una imagen que yo encontré que está muy buena, que ustedes van a apreciar en este momento, van a poder observar y analizar esta imagen. Y yo acá les pido que presten atención porque están los tres relieves importantes y generales que estuvimos trabajando, que por un lado tenemos un cordón montañoso, que en esos cordones montañosos podemos apreciar las montañas con la cima, la cumbre, es decir, la punta de la montaña, más con su punta abrupta en forma de flecha. Y podemos también apreciar algunas montañas con sus cimas redondeadas. Entonces ya podemos distinguir cuáles son las montañas más jóvenes y cuáles son las montañas más antiguas. También podemos ver lo que es una meseta, cómo es la meseta, como yo les decía, que tiene una forma de una mesa, de una torta en este caso. Van a ver cómo es su pendiente, que es un acantilado en este caso. Es una pendiente abrupta, una pendiente muy pronunciada, que si vamos hacia el borde de esa meseta vamos a estar en riesgo o en peligro de poder caernos si lo podemos visitar a esa meseta. Y después tenemos lo que es todo el resto, van a ver que es la llanura, todo el resto en forma de un relieve muy plano, con algunas ondulaciones, y también podemos apreciar de dónde vienen los ríos trayendo esa sedimentación hacia lo que es la llanura. Y también podemos ver que en las llanuras hay dibujos con cultivos, con distintos tipos de actividades que realizan las personas. Es una imagen espectacular. También van a ver lo que es de color marrón clarito, como es la de sedimentación más nueva, y por debajo con un color marrón más oscuro van a encontrar con una sedimentación más antiguas, ya en contacto con rocas antiguas que están por debajo de lo que es la llanura. ¿Está? Y después están lo que son los relieves sumergidos de la Tierra. Recuerden que si hablamos de relieves sumergidos, son los relieves que están cubiertos por los océanos, por agua. Y bueno, al igual que el relieve de la superficie terrestre, los relieves oceánicos son muy irregulares. Presentan una variedad de formas, desde llanuras hasta cordilleras y plataformas. La gran diferencia consiste en que están protegidos por las aguas, como les venía diciendo. Esas formas son más redondeadas, ya que no fueron sometidas al- a la erosión producida por agentes exógenos, ya sea por el viento o por diferencias térmicas. Si bien el océano se encuentra sobre la corteza oceánica, existe una porción de la corteza continental que también está sumergida. Esta porción que está en las costas, que está ubicado desde las costas hasta los 200 metros de profundidad, mar adentro, aproximadamente, se lo llama a esto lo que es la plataforma continental o submarina. Y sobre ella también se asientan los océanos y mares. Los relieves de la plataforma continental van descendiendo a medida que se alejan de las costas. A medida que nosotros nos metemos más adentro del océano, ese relieve va descendiendo. ¿Está? Hasta llegar a un escalón, que es bastante abrupto. Volvemos a lo mismo, ese escalón tiene una pendiente muy pronunciada hacia lo profundo, que es el borde donde se unen la corteza continental y la oceánica. Es muy importante que ustedes vayan leyendo y vayan mirando la imagen que está debajo de este texto. Esta fuerte pendiente de descenso suele ir desde los 200 metros de profundidad hasta los 2000 metros de profundidad. ¿Y cómo se lo llama? Se lo llama talud. ¿Está?
Los relieves sumergidos están sometidos a un proceso de erosión. ¿Y cuál es el proceso de erosión? Que no lo hemos visto, pero ahora lo vamos a tener en cuenta, que es la presión que ejerce el océano a la superficie, al fondo oceánico. Porque imagínense ustedes el peso que tiene el océano y que lo tiene que soportar esa superficie que está debajo del océano. Esa es la erosión que sufre. La mayoría del relieve que existe en el fondo oceánico son llanuras abisales. ¿Qué quiere decir esto? Que son terrenos con fondos oceánicos. Vamos a encontrar solamente materiales, sedimento oceánico, cubiertas de sedimentos marinos, que lo nombra el texto. En los sectores que se forma la nueva corteza, en los bordes divergentes, que lo vamos a encontrar en la parte central de la imagen, en los bordes divergentes suelen llamarse lo que es la cordillera submarina o dorsales. ¿Está? Esta se puede encontrar en casi todos los océanos y alcanzan a altura de más de 3.000 metros por encima del fondo oceánico. Porque recuerden ustedes que en el centro de lo que es, dentro teniendo en cuenta un borde divergente, en el centro va a salir a superficie lo que es la lava, el magma. Al tomar contacto esa lava con el océano se enfría y empieza a formarse en rocas volcánicas. Eso, al pasar millones de años, va a formar esa cordillera submarina o dorsales, o dorsal oceánica. Y eso, como dice el texto, en algunos casos a llegar a una altura de 3.000 metros por encima de lo que es el fondo oceánico. Y muchas veces también se forman volcanes que pueden sobrepasar el nivel del mar y constituir islas oceánicas. Esas cumbres, al sobrepasar ya la cima de lo que es el océano, la altura del océano, pueden formarse lo que son las pequeñas islas. Por ejemplo, lo que es en el caso de Islandia, al noroeste de Europa. Otro relieve característico de estos fondos oceánicos son las fosas, que son formadas por los hundimientos de una placa oceánica por debajo de una placa continental. Es común cuando sucede el borde convergente, cuando una placa se mete por debajo de la otra placa. Estamos hablando de un proceso de bordes convergente. En general son paralelas a las cordilleras de los continentes y son las mayores profundidades marinas que existen. Y un ejemplo que les va a dar el texto son las fosas de las Marianas en el Océano Pacífico, que alcanzan unos 11.000 metros de profundidad. El contacto de la placa del Pacífico y la placa sudamericana. ¿Está? Es importante que vayan leyendo de a poco, analizando el texto, pero con atención van mirando la imagen que, si ustedes van prestando atención en forma conjunta, van a poder entender con facilidad de lo que trata el texto a comparación de la imagen. Recuerden que esto solamente sucede en la parte del océano, en la parte de la superficie que está debajo o cubierto por el océano. Bueno, esto es lo que es la parte teórica, así que espero que estén muy bien. Por cualquier cosa, por cualquier duda, me escriben, voy a estar disponible para ustedes. Saludos y abrazo muy grande.